Pues muy buenos días, bienvenidos todos ustedes. Qué pena que nos retrasemos un poco, pero todos han reportado que no hay pasos en la entrada de la universidad. Y bueno, pues el show debe continuar. Esta universidad pedagógica está convencida, todo el personal, todos los académicos, que ustedes son el puente idóneo para los alumnos. Ahora más que nunca, en esta era virtual robótica, necesitamos orientar más a los alumnos, ¿sí? Y este foro es el tercero, que se llama la orientación educativa en la sociedad de la información y el conocimiento. Entonces tenemos aquí, en primer lugar, a nuestro director de esta universidad pedagógica, el profesor Arónico. A Fernando Mendoza, quien no lo conoce, ¿verdad? Él es fundador de las preparatorias de cooperativa del Estado de Morelos, así como coordinador de orientación educativa a distancia. Y aquí a mi derecha tenemos a Fernando Velasco López, quien funge como catedrático de la Facultad de Servicios Sociales. Bienvenido, y también director del Consejo de Seguridad Pública. Y bueno, su servidora Catalina Vargas, a sus órdenes, aquí tiene. Y bueno, pues en primer lugar nos dará las palabras de bienvenida el maestro Adolfo Aguirre. Buenos días a todas y a todos, les apreciamos mucho que estén acá con nosotros. La Universidad Pedagógica Nacional es una institución que se halla en 182 ciudades del país. En alguna ocasión, el rector del Tecnológico de Monterrey, en una reunión de rectores, le decía al rector de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, en esa época el rector Narro López, ahora es secretario de Educación, el rector del TEC le decía a Narro López: mire pues, doctor, la verdad es que el TEC, nuestro TEC, es más nacional que la UNAM, porque el TEC está en todas las capitales del país. Si a esas vamos, yo diría que la UP, la Universidad Pedagógica Nacional, es mucho más nacional, porque no solamente estamos en las capitales, estamos en 182 ciudades del país. Aquí en Morelos estamos en Ciudad Ayala, para la región oriente del estado, estamos en Galeana, municipio de Zacatepec, para la región sur, y estamos aquí en Chamilpa. Estados que son más grandes, bueno, tienen muchos más espacios, están en muchas más ciudades de las entidades correspondientes. Esta es nuestra Universidad Pedagógica Nacional. Bienvenidos a ella en este campus de Chamilpa, en esta área donde se halla la sede central de la unidad 171 de la Universidad Pedagógica Nacional. Bienvenidos pues a este espacio, a esta universidad que nos honramos en decir que es la Universidad de los Maestros, porque efectivamente nuestras profesiones, los programas de licenciatura, maestría y doctorado, la mayoría son, por no decir la totalidad, es para formar profesionales de la educación. En este instante, en este momento, tenemos ya en nuestro abanico de oferta educativa de licenciaturas, la licenciatura en educación escolar y educación primaria para el medio indígena, la licenciatura en intervención educativa, la licenciatura en pedagogía y la licenciatura en administración educativa. Hay una licenciatura que está por ofertarse para todo el país,
bueno, 4 licenciaturas: la licenciatura en Educación Inicial y Preescolar, la licenciatura en Educación Primaria, la licenciatura en Educación Media, Educación Secundaria y la licenciatura en Educación Media Superior. Esto para atender el reto que plantea el servicio profesional docente. Son programas que desde la Secretaría de Educación pretende impulsar a través de la Universidad Federal. La universidad ya las diseñó con mandato precisamente de la Secretaría para ofrecerla a los maestros en servicio. Estas licenciaturas son para maestros en servicio y sin duda van a ponerse en oferta a partir del próximo julio. Entonces, se abre pues el abanico de oferta educativa que ofrece la Universidad Nacional. En esta unidad, la unidad 171 de aquí de Morelos, tenemos 2 programas de maestría. Una maestría de educación básica para profesores en servicio. El requisito es que tengan 2 años de servicio y que estén trabajando en alguna institución de educación básica, que es una licenciatura, una maestría en educación básica. Está la maestría en la MEDI, maestría en Desarrollo e Innovación Educativa. Esta maestría tiene la intención de formar maestros, es profesionalizante, pero también va hacia el campo de la investigación educativa. Y el doctorado, también tenemos un programa de doctorado en Innovación e Investigación Educativa. Es un doctorado de 4 años. Los 2 primeros años son para desarrollar aprendizajes metodológicos, pedagógicos, epistemológicos, y los 2 siguientes años son precisamente para investigar, son para trabajar la tesis. Están directamente realizando esa tarea, investigando. Estos son los programas que tenemos aquí. Y bueno, reiteramos la bienvenida y les decimos lo siguiente. La formación de profesionales, así lo estamos mencionando aquí, la formación de profesionales. En este momento tiene retos de atender. Hay una nueva generación de políticas para la educación superior, para la formación de profesionales. Nosotros en la educación básica formamos personas, hacemos que los niños sean cada vez mejores niños. Esa es la intención principal. Hacer que las personas sean mejores personas en todos los campos. En educación superior ya es distinto el objetivo, la meta es distinta. En educación superior se trata de formar profesionales. Formar un buen médico, formar un buen arquitecto, formar un buen contador, formar un buen psicólogo, etc. Formación de profesionales. Hasta donde también es importante que el profesional sea una buena persona, sea una persona que busque y vaya hacia el bien común y no solamente hacia el bien propio. Una persona que, además de tener todos los conocimientos que le sirven para ejercer una profesión, tenga también saberes que lo ubiquen en su contexto y que sea capaz de entender el mundo que le rodea, entender a las
sociedad y buscar la forma de que la sociedad y los demás, todos seamos mejores, vayamos hacia el bien común. ¿Qué es el bien común? Bueno, la búsqueda de que a todos nos vaya bien, la posibilidad de que a todos nos vaya bien, bien común, bien de todos. Bueno, pues hay nuevos retos para la formación de profesionales. Hay generación de políticas nuevas para la educación superior. Hay nuevos rasgos de estas políticas para la educación superior. En la era, dicen, de la calidad y la globalización. En la era de la sociedad del conocimiento. Hay nuevos retos. La formación de profesionales experimenta un conflicto en dos momentos de la política educativa, digo yo. La formación de corte nacionalista y la formación de corte global. Creo que tenemos que ir pensando esto. Formamos profesionales nacionalistas que sirvan a la nación, que sirvan al país, que se ubican en el contexto de nuestro país, cuáles son los problemas principales del país, atender los problemas del país, políticos, económicos, de sanidad, etcétera, etcétera. Formamos profesionales nacionalistas o formamos profesionales para la era global. Pues ahí está el reto. Son cuestiones que yo les planteo simplemente y aquí lo dejamos para que demos la palabra a los que siguen. Muchas gracias por estar aquí, es su casa. Bueno, pues aquí tenemos a nuestro exponente Fernando Mendoza, quien nos dará el tema El maestro en el siglo XXI, visto desde la orientación educativa. Adelante, maestro. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos. Gracias a la mesa del presidio. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, traigo una presentación y ahorita que el maestro estaba haciendo las palabras de bienvenida, me surgieron todavía más inquietudes. Ojalá y esta presentación que yo traigo sea más bien una presentación, es una reflexión que yo he estado haciendo. Como lo decía la maestra Catalina, yo soy Fernando Mendoza, he sido profesor de nivel medio superior y superior en casi toda mi vida profesional. A pesar de que he estado en estos dos niveles, en muchos casos de ellos hay muchas coincidencias. También he sido orientador educativo durante mucho tiempo y he pertenecido, en algún momento pertenecí y llevé la conducción de la Asociación Mexicana de Profesionales de la Orientación, la AMPO de Educación Morelos. La oportunidad de vida me llevó a ser director de la preparatoria Andrés Quintana Roo, que está aquí en Chamilpa. Y también estas mismas oportunidades me han llevado a que yo participe en muchas de las reformas educativas en todos los niveles. De hecho, la última vez que vine a este salón fue cuando se planteó el modelo, las reuniones, las sesiones del modelo educativo. Y mi reflexión es que no sé si las reformas están o no bien planteadas, o simplemente sean ideas escenarias. Lo cierto es que como país, como Estado, y lo digo como subsistema, como nivel medio superior, parece ser que las cifras, cuando se evalúan, no son las mejores. Hemos visto a los que ya son más viejitos que yo y los que son más jóvenes que yo, hemos visto a lo largo de toda nuestra profesión una serie de cambios y de modelos educativos, incluso de términos coloquiales como el constructivismo, el constructivismo. Por ahí de pronto empezamos a escuchar autores como
Vygotsky, como Luria, como Piaget, como Carl Rogers, y empezamos a ver muchas cosas. Nos plantean que tenemos que trabajar sobre competencias. Recuerdo esta reunión que les digo aquí en esta aula, en este salón. Pusieron uno de los ejes y uno de los ejes decía que debemos desarrollar las competencias socioemocionales de los alumnos. Y los que vinieron en esa ocasión, me permití levantar la mano y compartir. ¿Y quién desarrolla las competencias socioemocionales del docente? ¿Cómo el docente sabe lo que necesita el adolescente en relación a las competencias socioemocionales? Yo no he podido. Yo, a lo largo de mi profesión, soy psicólogo de profesión. Realicé una maestría en estudios de población por parte de la Universidad de Hidalgo. Tengo la especialidad en orientación educativa. Tengo la especialidad, no es por presumir, sino por hacer un reconocimiento hacia mi persona. Tengo la especialidad en enfoque centrado en la persona. Soy psicoterapeuta gestáltico humanista. Estoy por terminar la maestría en gestión directiva y gestión educativa en la Universidad La Salle. He ido a un montón de cursos. Mi esposa me dice que qué voy a hacer con todos los diplomas que tengo ahí. Y de pronto, cuando estoy solo o cuando terminan las clases en un ciclo escolar y cuando van a empezar el otro ciclo escolar, en ese impasse del terminar uno y empezar el otro, me sigo preguntando yo, ¿estoy haciendo bien mi trabajo? Con los nuevos los echaré a perder de nuevo. ¿Serán mis frustraciones las que les pongo a ellos? ¿Por qué los repruebo? ¿Por qué les pongo un 0 con un marcador rojo así para que se note como si fuera una agresión mía hacia él? Hoy nos hablan de inclusión. Hace 3 años tuve la oportunidad de vida también. Me van a escuchar decir esto siempre, oportunidad de vida. Pero llegó a la prepa un chavito llamado Andrés con síndrome de Asperger a la preparatoria. La madre llegaba muy angustiada porque no sabía cómo íbamos a reaccionar en una preparatoria con un chavito que tiene síndrome de Asperger y que de pronto está sentado y de repente ya se fue, ya se salió del salón de clases, o de pronto está abajo de la butaca, o de pronto anda dando vueltas en todos lados, o de pronto lo veía yo en la dirección donde yo estoy. Y si yo no conozco eso, si yo no conozco el contexto de mis alumnos, entonces me pregunto yo, ¿y entonces de qué te sirvieron todos los cursos, los diplomas? ¿De qué te sirvió todo eso si sigues con el mismo texto? Ustedes a lo mejor ya no conocieron a una señora, una maestra que les voy a decir, Idolina Moguel. Ustedes sí les conocieron, los más viejitos sí les conocen. Pero ustedes se acuerdan del libro Baldor, de matemáticas. Llegaban los maestros y nos enseñaban un montón de cosas que hasta la fecha muchos no sabemos para qué nos las enseñan. Hasta hace poquito le preguntaba yo a un maestro, ¿por qué no nos enseñaron o de qué sirve la raíz cuadrada? Y el maestro me decía, pues le sirve a los pintores, porque saben la cantidad de pinturas que van a utilizar según los metros cuadrados con los que vayan a pintar. Pues eso yo lo sabía. Pero me hubiera gustado más, maestro, que me dijeras quién fue Idolina Moguel o quién era el Baldor. ¿Se acuerdan del Baldor de la cara? Que no era Baldor, yo pensé que era Baldor. No era Baldor. Pero eran los moros.
y los de los moros vienen los arcos, y vienen un montón de cosas, solamente en la pura imagen del texto. Pero también me hubiera gustado que el maestro se desnudara frente a mí y me dijera: yo como tú también sufrí. Yo como tú, espero que no, pero mi papá quedó ciego cuando yo iba a entrar a la prepa. Y mi mamá era ejecutiva. Lavaba de casa en casa en las mañanas enfrente del Oasis, sobre el Gobernador. Ahí enfrente del Oasis, antes de que fuera el Oasis, había un basurero. Y al lado del basurero era mi casa. Esa casa de cartón que alguna vez los que pasaron por ahí, esa era mi casa. Y mi mamá lavaba ropa de casa en casa. Y en la tarde vendía tortas en la primaria Jaime Torres Bodet, aquí en el Ejército. Y cuando yo trataba de empezar a ir a la escuela, de tratar de ser diferente a lo que mi madre tenía, a lo que mis padres eran, de pronto encontraba maestros que no entendían mis necesidades, entendían sus necesidades. Y sus necesidades eran de poder terminar el ciclo escolar en lo que decía su programa de estudios, en poder terminar los objetivos planteados ante un contexto totalmente diferente al mío. Yo iba en la prepa 2 y vivía allí en los Flores del Gobernador y no había rutas y entraba a las 7 de la mañana, y si no llegaba a las 7 de la mañana no entrabas. Y el maestro, que voy a balconear al maestro, y el maestro, que además fue un maestro que yo lo quiero mucho, lo quise mucho, el maestro Jaime Arau Granda, que si no hacía la tarea del día de hoy, para mañana eran 2, y si mañana no la hacía, eran 4, y entonces exponencialmente era imposible que nosotros llegáramos tarde, porque no íbamos a poder pasar la materia de estadística que nos daban. Entonces teníamos que levantarnos desde las 5 de la mañana, estar en el Calvario a las 6 de la mañana para agarrar la ruta que llegaba a Altavista y literal como moscas, para poder llegar a las 7 de la mañana, porque él sí tenía coche, era secretario del IEBEM, era director del IEBEM. Y nosotros no teníamos coche, entonces llegábamos tarde. Pero el contexto de nosotros no le importaban a los maestros. Era: yo cubro lo que yo tengo que cubrir, y tú, estudiante, te amoinas. Así era literal. Y cuando de pronto llegábamos todos tempranitos ahí desvelados al 5 para las 7, y el maestro no llegaba, y llegaba la señorita secretaria y nos decía: el maestro no llegó, pero les dejo estas hojas para que lo hagan. Y yo decía: el maestro me está hablando de justicia o de injusticia. Él tiene necesidad de faltar porque se le atravesó, porque se le pusieron los que están solicitando agua aquí en Buenavista. Entonces tienen disculpas, pero los que venimos de este lado y no pasa nada no tenemos disculpas. Entonces yo no agarraba como que la onda de qué era la educación, o qué era lo que yo necesitaba y qué era lo que ellos necesitaban. Había como un desfase. Afortunadamente, un maestro que se llamó también el maestro Rubén Pérez Olvera, que me daba filosofía y psicología, nos llevó un día al salón de clases una plática sobre educación especial, y llevó a 2 chavitos que tenían síndrome de Down, y entonces nos los presenta y todos los vimos así como ustedes me están viendo, los veo así con ojos rasgados, y de frente entre los cuates llegó el maestro. Después de la plática llegó el maestro y le dijo: ¿qué les pareció? Y Ulises, que ahora es médico, se le ocurre decir: oiga, ¿y tienen relaciones sexuales igual que nosotros ellos?
Entonces el maestro de filosofía le dijo, ¿y cuál es tu necesidad de esa pregunta? Y Ulises no entendía lo que le estaba preguntando y le dijo, ¿y se le para también igual que al otro? Y entonces a mí se me quedó esa idea y yo dije, oye, estaría interesante estudiar psicología para ver cuál es el asunto de la educación a los chicos con este tipo de problemas. Hasta la fecha, debo de confesarles, nunca he trabajado con gente en educación especial. Pero el maestro Rubén Olvera sabía que lo que necesitábamos nosotros era cuestionarnos lo que nos ponían enfrente. Y entonces, durante todos estos años, me he dedicado a trabajar con adolescentes. Desgraciadamente, mi primera participación fue en el Consejo Tutelar para Menores Infractores. Trabajé yo para la Facultad de Psicología y después trabajé para los chicos menores infractores. Y ahí entendía yo otra cosa. ¿Quién tiene la culpa de que los menores infractores estén en un espacio como el que están? El padre Solalinde hace poco le pedía perdón a un narcotraficante y a un cuate que se dedica a esas cosas malas y le dice el padre Solalinde, le dice, quiero que me perdones. Y le dice el sicario, padre, pero usted no me ha hecho nada. Y dice, no, pero yo pertenezco a una sociedad que tampoco ha hecho nada para que ustedes lleguen a donde están. Y entendí que la escuela es uno de los bastiones, los salones de clase, es uno de los bastiones en donde el alumno llega con nosotros por como quiera que, por presión de los padres, porque tienes que estudiar algo para que seas alguien en la vida. Porque realmente están convencidos de que la escuela es un motor. Y la otra es por evitar trabajar. Entonces van a la prepa. Y pues más con beca salario, pues me pagan y me agrapan, pues a todo dar, ¿no? Le digo yo a los muchachos, a ver, ¿cuánto es beca salario? 500 pesos mensuales. ¿Cuánto te dan de gasto tu mamá? 70 pesos diarios, 7 por 5, 35, 350 pesos a la semana. Al mes son 1,400, más 500, más telecable, más internet, más teléfono, para que cuando llegue el momento de saques tu certificado y le hagas un Zoom, después de 3 años de arduo trabajo en la prepa, diga, promedio general 6.1. Y dices, oye, bueno, esa es la realidad. Así son nuestros alumnos, así somos los maestros, y han pasado muchas reformas, y les voy a presentar rápidamente lo que yo vi. Bueno, lo hice en 3-4 momentos. ¿Cómo está el estado actual? Como un diagnóstico. ¿Quiénes son nuestros maestros actualmente? ¿Qué es lo que nos pide que seamos los docentes? ¿Quiénes son nuestros alumnos? ¿Y qué es lo que yo creo para tratar de cambiar la acción de ser maestro desde la orientación educativa? Entonces, si le damos Julio, por favor. Dale. Bueno, 4 momentos. ¿Dónde estamos? Es un diagnóstico que voy a presentar. El maestro y cuál es el rol del docente antes y lo que se espera ahora. ¿Quiénes son nuestros alumnos? Y entonces, después de estos 3, profe, ¿y entonces qué hacemos? Porque parece ser que el mundo está como hecho pedazos, y entonces ¿qué hacemos? Tenemos que hacer algo. Ahora sí le damos, Julio, por favor. Bueno, en los resultados de PISA, se los voy a leer así. Dice, menos del 1% de nuestros alumnos mexicanos de 15 años logra alcanzar niveles de competencia más altos, que son el 5 y el 6, por lo menos en matemáticas. El alumno promedio en México obtiene 413 puntos en matemáticas. El puntaje promedio es de 494 según la OCDE. Este puntaje promedio sitúa a México por debajo del desempeño de Portugal, España, Chile, Uruguay, Costa Rica y encima Brasil, Argentina, Colombia y Perú.
Los alumnos mexicanos de más alto rendimiento obtienen el mismo puntaje que un alumno promedio en Japón, los de más alto rendimiento. ¿Le damos? Según estas dos escalas, el nivel de logro de la escala en el 2008 y el enlace en el 2010, el 52% son los alumnos que están por debajo del nivel básico, el 50.9% en enlace, y solamente el 2 puntos porcentuales logran niveles avanzados. En nuestro estado de Morelos, gracias Julio, ahorita le cambiamos. En nuestro estado de Morelos, las cosas son muy similares. De acuerdo a los resultados de evaluación nacional del enlace, Morelos se encuentra solo por encima de los estados de Zacatecas, Baja California, Guerrero, Michoacán y Oaxaca, ocupando el lugar 27, es decir, de los más malos. No pretendo con estos datos denostar la labor que hacemos como maestros, sino este es el diagnóstico que aparece en las cifras de la OCDE y en las cifras de la educación. Entonces, pareciera ser que estamos mal. Algunos dirán, pues deberíamos estar mejor, otros dirán, deberíamos estar peor, qué bueno que llegamos, y este año creo que subimos 3 puntos. Eso está muy bien, porque creo que los maestros hemos hecho también mucha labor, pero todavía hace falta mucho más que hacer. ¿Le damos, Julio? En el nivel medio superior, que es donde yo me desarrollo un poco más, de acuerdo a la Subsecretaría de Educación Media Superior, particularmente al maestro Rodolfo Cuirán, dice que la tasa actual de abandono implica una pérdida de 650,000 alumnos por año. Yo le eché una estadística ayer rápidamente y son 22,000 anuales que se van este año de nuestros planteles. Según las estadísticas del doctor Izquierdo, dice que para este año van a egresar 32,000 personas de nivel secundaria a preparatoria. Si esta cifra es correcta, de los 22,000 que se van a ir este año en Morelos y de los 32,000 que dice el doctor Izquierdo que van a salir, solamente nos quedarían 10,000 en escuela. Solamente. Porque los demás se van a ir. 650,000. Yo soy el coordinador de preparatorias federales en el estado, por cooperación. Solamente en ese subsistema hay 4,500 alumnos. Desapareceríamos este día. Hoy se desaparecería según estas cifras. Es muy grave que 650,000 alumnos. DGETI Morelos hizo una investigación en DGETI y le preguntó a los alumnos, hizo un seguimiento de todos los alumnos que ya no continuaban los estudios. Y entonces la hipótesis era de que ya no continuaban los estudios por cuestiones económicas. La sorpresa que se llevó DGETI fue que decía, los alumnos se van de DGETI porque DGETI no cumple con las expectativas que tienen los alumnos. Es decir, los alumnos también se están yendo porque las escuelas, las preparatorias a nivel medio superior no están cumpliendo con las expectativas de ellos. Habría que preguntarle a ellos, ¿y cuáles son tus expectativas? Estamos hablando de que somos docentes del siglo pasado o antepasado, con textos del siglo pasado y con alumnos del siglo actual. Entonces parece ser que en educación también hay una brecha intergeneracional que a lo mejor no estamos cumpliendo con ellos. Ese es el diagnóstico. ¿Cuál es el rol del maestro? Hace ratito yo hablaba de las competencias docentes, pero no solamente las competencias profesionales, sino las competencias socioafectivas. Y dice,
Un buen maestro debe ser y debe ser paciente. Bueno, si me pones a un salón con 60 gentes, pues difícilmente voy a ser paciente, y decía el maestro hace rato de allá en Xochitepec, con 40 grados a la sombra, después de receso. Está complicado. Debe adaptarse, debe ser flexible, perseverante, afectivo, respetuoso, enseñar independientemente de los recursos externos, usar el registro adecuado, comunicativo. Bueno, esas todas las tenemos nosotros, ¿verdad? O sea, no nos hace falta ninguna. Le damos a la siguiente, Julio. ¿Qué es ser maestro? Esto es lo que dice así. Maestro, si le hace falta algo, me dicen, Dice, maestro es aquel que se dedica formal y profesionalmente a la educación, el que se ha preparado técnica y académicamente para convertirse en profesor y transmisor del conocimiento, pero también es quien se ocupa y se preocupa porque los estudiantes cumplan con el plan de estudios, alcancen los objetivos y obtengan resultados aprobatorios. Pregunto, ¿eso es ser el maestro? ¿O le hará falta algo más? Esa es la labor que desempeñamos en el salón de clases. ¿Sí, no? Miren, nos dedicamos profesionalmente a la educación. ¿Sí? Nos preparamos técnica y académicamente para convertirnos en profesor. ¿Sí? Transmitimos conocimientos. ¿Sí? Muchos. Pero también nos ocupamos y nos preocupamos porque se cumpla el plan de estudios, porque se alcancen los objetivos y porque obtengamos buenos resultados y porque México Conectado nos aparezca. Eso es ser buen maestro. Bueno, esa era la definición de antes. Vayamos a la del siglo XXI. Dice, el maestro del siglo XXI está llamado a labores y a tareas muy superiores. El maestro es aquel que siembra mucho más que la semilla del conocimiento, es decir, ya no es solamente el transmisor del conocimiento, del hábito del estudio y del autoaprendizaje. Es aquel que siembra valores universales en la formación de la persona, quien transmite con su proceder el aprendizaje de la honestidad, de la verdad, de la sinceridad, de la pluralidad, de la tolerancia, del respeto, de la mejoría y la superación constante, del amor a la patria, del trato correcto a cualquier persona, sea cual sea su condición económica, social y cultural. ¿Se dan cuenta que ahora es mucho más complicado ser maestro? Nos van a exigir mucho más. Fíjense, honestidad. ¿Eres honesto o no? Ahí no hay medias tintas. Bueno, poquito. Poquito sí soy. No, eres o no. Tenemos que ser de la verdad, de la sinceridad, de la pluralidad, de la tolerancia, del respeto. No sé si les ha pasado, pero en mi prepa sí ha pasado. De pronto, esta diversidad sexual se ha hecho tan diversa que llegan los papás y me dicen, profe, es que vimos a dos mujeres besándose y eso no nos conviene a nosotros que nuestra hija esté aquí. Y yo he sabido de escuelas que han expulsado a las personas. Y entonces dices, ¿y entonces dónde está la tolerancia, el respeto, la inclusión y todas estas cosas? O sea, se nos vienen cosas diferentes que antes no veíamos. Y aquí yo puse una palabra que no es mía, que es de un pedagogo español de apellido Torres, que se aventó la sorprendente idea de decir, es que los maestros tenemos que hacer sorprendizajes, tenemos que hacer sorprendizajes. Es decir, los alumnos actuales ya no se asombran por mucho. Ya perdimos la capacidad de asombro. Y dice, hay que revisar la palabra sorprender. Los maestros tenemos que sorprender a nuestros alumnos. Y dice, yo busqué la definición de sorprender y dice, sorprender es pillar desprevenidamente a alguien.
sea, cuando te sorprenden y te agarran con las manos en la masa, ¿no? O cuando te agarran con el que tú estás dando la clase muy interesante como el día de hoy, que yo la estoy dando, y la gente está chateando, ¿no? Y de pronto te dicen, oye, no seas gacha, estoy acá, yo ya pagué mi teléfono celular, no seas gacha. Hazme caso, ya te sorprendieron, te pillaron. La otra es conmover, suspender o maravillar a alguien con algo imprevisto, raro o incomprensible. No sé si se acordará, maestro Harold, que una vez el maestro José Luis Rodríguez nos platicó algo que a él le sorprendió en una comunidad que se llama La Tigra. Fue a buscar al director de allá, de La Tigra, y el director de allá, quién sabe dónde andaba, lo fueron a buscar, no llegó, y entonces fue el maestro José Luis a buscar. Y cuando llega el maestro José Luis, lo que ve fue un montón de chamaquitos tirados en el suelo, y el director tirado en el suelo, observando cómo caminaban las hormigas. Y le dijo el director a sus chicos, a sus niñitos, agarren una hormiga, adóptenla y sigan todo el camino que hace su hormiga. Y entonces ahí tienen a todos los chamaquitos en el suelo arrastrándose, siguiendo la hormiga. Los chicos estaban verdaderamente sorprendidos con lo que veían. El maestro les empezó a explicar cómo estaba el hormiguero. Pero el más sorprendido de todos fue el secretario de Educación, que nunca imaginó que un director estuviera dando clases de manera innovadora, tirado en el piso de panza, arrastrándose también él y enseñándosela a las hormigas. No sé si nosotros lo vayamos a hacer porque vamos a egresar de la Universidad Pedagógica Nacional y tenemos un estatus y soy psicólogo y soy doctor y eso no es como para mí. Entonces vamos perdiendo también los maestros la capacidad de asombro. Y entonces dice, aprender, sorprender, aprender, emprender, comprender. Son como esos términos de la palabrita. Dice, tenemos que aprender, pero también tenemos que sorprender, pero también con los alumnos tenemos que emprender, pero también con los alumnos tenemos que comprender. Y le puse ahí un espacio porque también hay maestros, o habemos maestros, no voy a hablar de nadie más que de mi experiencia, habemos maestros que reprendemos. Y ahí, dile que no estoy, dile que no estoy dando una conferencia bien interesante. Y ahí también en el reprender, estoy volcando mis frustraciones que yo no puedo solucionar con el que está enfrente de ti. Y eso lo hemos hecho a lo largo de todo el tiempo. Y me estoy reconociendo. Cuando mis hijas tuvieron la oportunidad de estar en escuelas, les voy a contar un poco de mi experiencia para que vean las tonterías que hice yo. Meter a un hijo a una escuela es bien complicado. ¿En qué escuela lo voy a hacer? ¿Cuál será la mejor escuela? Hay alguien que me dice que la mejor escuela es la que está cerca de mi casa. Ahí vacío. Bueno, yo no entendía eso. Lo puedo decir. Pero cuando son tus hijos, es complicado hacerlo. Entonces mi hermana, que estaba dando clases en la escuela Lagerlof, Salma Lagerlof, en la kinder de La Varona, me dijo, no te preocupes, yo me la llevo, yo la traigo, no pasa nada. Ah, pues a todo va. Así durante 3 años. Tener una hermana así es padrísimo. Te olvidas de los hijos y ella se encarga de los tuyos. Ojo, lo que estoy diciendo. Después tuve la necesidad de meterla a la primaria. Yo dije, ¿y en dónde? Yo dije, pues aquí en Chamito, pues aquí trabajo yo, y la traigo, la dejo y la recojo, y si hay algo. Y dice mi otra hermana, que trabajaba en un colegio particular,
Me dice, no, Fer, a mí me dan beca, metámosla ahí, además es bilingüe. Y nos han dicho que ahora todos los niños, para poder salvarlos, ojo chicas, para los que no tienen niños, lo primero que tienen que hacer es meterlos a nadar y meterlos al idioma inglés. Eso les va a salvar la vida. Si se van a los Estados Unidos, van a poder cruzar el río nadando, y si la libran, van a saber hablar inglés, ¿no? Y entonces les va a salvar la vida. Entonces yo dije, pues ahora qué padre, metamos a nuestra hija ahí. Cuando iba en segundo año de primaria, un día mi hija me llegó con los calzoncitos todos llenos de popochas. Y entonces le pregunté, ¿qué pasó? Y ella no podía decir en ese momento, Maya, go to the back room, porque venía de una escuela diferente. Y entonces, los sabios maestros de esa escuela le daban clases especiales para que ella se pudiera recuperar. El asunto es que cuando llegó al quinto año de primaria me llevó con la boleta con calificaciones reprobatorias. Y el papá de esta niña, o sea, el que está hablando, se molestó. Y entonces dijo, carajo, ¿por qué no me pones atención? ¿Por qué reprobaste? Mira nomás las calificaciones que tienes. Yo no me traigo todo el mundo para que saques estas calificaciones. Y se fue mi hija llorando a su recámara. Y yo me quedé llorando en el baño, por supuesto. Porque todo eso que les dije hace ratito, que soy terapeuta y que todas esas chunchas, pues también soy humano, no puedo controlar mis emociones a veces. Después de muchos años en un curso sobre el perdón, me dice la terapeuta, tienes que pedirle perdón a alguien. Yo dije, no le he hecho nada a nadie, soy bien buena gente. Y me acordé de mi hija, y me dice mi hija, le digo a mi hija, ven, Fer, se llama Fer, el nombre que puse es mío. Y entonces le dije, oye, ¿te acuerdas que un día te pegué y te regañé y te dije no sé qué cosas? Dice, sí. Le dije, pues quiero que me perdones. ¿Es todo? Y se salió corriendo y se acordó. Y yo dije, bueno, la terapeuta no me dijo que sigue. Seguramente la terapeuta sabía de antemano que Fernanda iba a llegar como 4 días después y me dijo, papá, me dejaron hacer una tarea, quiero que me ayudes, pero quiero que me prometas que no te vas a volver a molestar. Y hasta ese momento, amigas y amigos, me di cuenta que mi hija me tenía miedo. Por eso no me decía de la tarea. ¿Cuántos alumnos nos tienen miedo en el salón de clases? ¿Cuántos maestros en las aulas son los maestros que tienen el mote de ser el hijo, el duro, la mala onda? Y que nuestros alumnos nos tienen miedo. Quinto año de primaria, Escuela Benito Juárez. Fernando Mendoza tenía la maestra que le decía la amiga del silencio. Y si alguien hablaba, nos paraba a todos y nos daba una bofetada. Y mi mamá decía, maestra, ahí se lo encargo. Yo decía, mamá, pero es que, ¿por qué te quiero? Digo, porque mamá, no seas gacha. A ver, ponte música, ¿me quieres proteger? ¿Y que te dé? ¿Cuántos maestros no nos tienen miedo? ¿Cuántos maestros reprendemos a un alumno porque es inquieto? Yo lo he hecho. Yo lo he hecho. Esas son mis necesidades afectivas. Después,
¿Quiénes son nuestros alumnos? Este video, que no lo vamos a poder ver desgraciadamente, dura 55 segundos. Y se las voy a platicar rápidamente. Se está haciendo examen. Y entonces el maestro, son hileras, todos así, bien formaditos. Y le dice el maestro, tiempo, sus lápices en el pupitre, tráiganme su examen. Y entonces este cuate saca un rascahuele, raspadito, y en lo que todo el mundo entrega su trabajo, él empieza a raspar para ver si se sacó la lotería. Y es el último que le entrega. Y le dice el maestro, ya no te lo puedo recibir, está suspendido. Y le dice, ¿pero por qué si se lo estoy entregando? Dice, no lo entregaste a tiempo igual que los demás. Y le dice, ¿me conoce? Y le dice, no, creo que no tengo el gusto de conocerlo. Entonces agarra la hoja de su examen, agarra las demás y las mete así. Al fin no lo conoce. ¿Qué tanto conocemos a nuestros estudiantes? ¿Los conocemos por nuestro nombre o los conocemos como me conocían a mí? El 42 de la lista, ¿no? A ver, el 42, presente. El 43, presente. Teníamos un número. Pero si me dijeran, a ver, Fernando Mendoza, entonces tengo una historia. Y conocer la historia de nuestros alumnos es diferente a conocer el número. Si ustedes se acuerdan de Auschwitz, tenían un número, pero conocer la historia de esos detrás del número nos han dado enseñanzas maravillosas. Y ahí están muchos personajes que ustedes conocen y que seguramente ya leyeron a uno de los más interesantes, que es Viktor Frankl, que él habla justamente de resignificar la labor que nosotros hacemos en las aulas. ¿Quiénes son nuestros estudiantes? ¿Sabemos cuán importante es para ellos unos minutos de nuestro valioso tiempo? Maestro, ¿puedo hablar con usted? Espérate, no tengo tiempo. Ayer llegó una niña, no sé si te diste cuenta, llegó una niña llorando a la dirección y pasa conmigo directamente y le digo, ¿qué pasó? Pues nada, maestro, me acaban de avisar que mi mamá acaba de fallecer. Pero lo único que hice fue abrazarla, sentarla, entenderla y llevarla a su casa y quedarme un rato con la familia. Esa es mi labor, ese es mi alumno. Y mi alumno trae un chorro de broncas y lotería. Pero tengo que entenderlo. Tengo que entender desde el contexto a mi alumno. Ok, le damos. Ahí, véanla, se llama, esa peliculita se llama ¿Qué tanto sabes de mí? Y entonces, ahí puse, ¿y entonces qué hacemos? Aquí vemos un montón de gente. ¿Qué hacemos, progreso? Tenemos un nuevo modelo educativo que ahí lo tenemos. Nos hace falta mucho para que el modelo educativo esté bien, pero ya nos quedan 2 años de sexenio. Lo acaban de presentar. Ahora nos dicen que tenemos que... ¿Son 5 ejes o cuántos ejes son? Pregunta de examen. Escuela al centro, no sé qué. Pero todavía no tenemos cómo vamos a trabajar eso, nos hace faltado. Pero yo creo que les voy a dejar leer este libro que se llama Educar con Corazón, de José Luis del Toro. Es un español, un pedagogo que habla sobre las competencias socioafectivas de los docentes. Lo que yo les quiero compartir es que, en primer lugar, tenemos que amarnos a nosotros mismos. Yo no puedo ayudar a nadie si yo no me conozco. No lo puedo hacer. Entonces no podemos ayudar a otra persona si nosotros no hemos hecho un análisis introspectivo de qué soy como maestro. La maestra de química llegó muy molesta y me dice así:
Mira lo que contestaron tus alumnos. Y yo veo, el pescado es rico en... Y la respuesta del chavito decía, empapelado. Le dije, pues es correcto. Es correcto, maestra, no te tienes por qué enojar. Pero es que yo no quería esa respuesta. ¿Qué respuesta querías? Pues que me dijeran que es proteínas. Entonces tu pregunta no estuvo bien. No te enojes. Y te invito a un caldo de pescado y ahí redactamos la pregunta. No te molestes. Segundo, amar la vida sin reservas. ¿Cómo me puedo preparar a la vida si no la quiero o tal vez si no la siento? ¿Cuántos alumnos no han pasado por nosotros que no nos importa si le va bien o le va mal? ¿Cuántos alumnos y maestros hemos sufrido en las escuelas y a nadie le importa lo que nos digan? A lo mejor no amamos la vida. Hace ratito compartía con el compañero maestro que todos ustedes cuando están estudiando en una universidad como esta o en cualquier universidad nos hacen creer que cuando salgamos vamos a tener, en mi caso, cuando salga de la carrera de psicología, van a estar los pacientes haciendo fila. Y resulta ser que no, es más, ni hay trabajo. Y entonces nos metemos de chofer de la ruta 13. Al fin ahí dice requisitos para ser chofer de la ruta 13, y los quiero mucho, de la ruta 13, lejos de mi casa. Pero dice requisitos: ser violento, ser frustrado en la vida. ¿Ustedes se imaginan al señor manejando desde las 5 de la mañana con una profesión de docente? ¿Se imaginan la frustración? A mí me dijo la maestra Catalina cuando me fue a ver: mira, profe, te vamos a pagar 500 pesos por la plática y me doy unas divertidas y además me pagan. Pues está todo dar, ¿no? Pero imagínate que te paguen por algo que no te guste, que tengas que estar haciendo. El nivel de frustración. 3. Amar también sin reservas a la persona que pretendo enseñar. Si pareciera que pido mucho, he escuchado a muchos profesores en diferentes subsistemas que dicen: yo vengo a dar clases, no a querer a mis alumnos. Yo les digo, yo no puedo enseñar a quien no conozco. Dice una maestra de un lugar, de otro país, ni siquiera del estado de Morelos, de otro país. Dice: a mí no me importan los problemas que tienen los alumnos, todos tenemos problemas, yo también tengo problemas. Él que resuelva sus problemas. Bueno, pues a lo mejor sí, él resolverá sus problemas y se le murió su mamá a esta chica y tiene examen de química. ¿Qué creen que le va a interesar más? ¿Enterrar a su mamá o el examen de química? Y si me repruebo, repruebo. Y ya no voy a la escuela, me voy de... Y el maestro va a decir: ni siquiera aguanta nada, ¿no? Entonces dices, bueno, pues quién sabe. 4, provocarla. Es decir, es un paso imprescindible si queremos ser matronas de los potenciales que encierran él. Todos los chavos tienen un chorro de potenciales. Un montón. Hoy mismo, a las 4 de la tarde, va a estar una de mis alumnas, a las alumnas del plantel, en la ciudad de Tehuacán, Puebla, cantando en un concurso. ¿Cómo llegó Carla a ese concurso, Julio? Pues porque la que iba a cantar, ¿cómo se llama? Abril. Abril iba a cantar, se inscribió al concurso y ensayó y fue el concurso, y a la mera hora le dio pánico escénico y entonces le dijo la otra: pues si quieres yo canto, yo me sé la canción. Y ganó a nivel estatal y hoy va representando al estado en la ciudad de Tehuacán. Y yo dije: ¿y cuándo nos dimos cuenta que Carla cantaba? ¿Y cuándo nos dimos cuenta que Juan es muy bueno en matemáticas? ¿Y
cuando nos dimos cuenta? Bueno, pues entonces hay que provocar todo esto para que salga de ellos. Hay que hacerlos que canten. Canten ustedes a sus alumnos. Yo les voy a cantar una canción y no pasa nada. Quinto, es el ingrediente que permite integrar todo lo anterior. Ese ingrediente que permite integrar todo lo anterior se llama confianza. Esta es la base de la amistad junto con el amor. Debemos perder el miedo al fracaso. Somos maestros, no somos dioses. No sé si hay gente del colegio de bachilleres, pero perdónenme. Ni los del colegio de bachilleres son mejores que los de DGETI, ni los de DGETI que el CONALEP, ni los que el CONALEP que Prefeco, ni nada de eso. Que sus directivos crean que el colegio de bachilleres es mejor está en el imaginario del directivo. Pero no somos mejor. Porque cuando soy mejor, me pongo en un estatus que no me corresponde. Soy igual que todos, con los mismos defectos y también con algunas virtudes. Y eso me hace ser humano. Y si yo no reconozco eso, si no reconozco esto, entonces todo lo que yo estudié, todo lo que yo dice que hice, entonces pues no sirve para nada. Y solamente termino leyéndoles esta parte que ya se me perdió. Que dice que dice, si no logramos transmitir el amor a nuestros alumnos de nuestra propia gente, estaremos egresando de nuestras instituciones monstruos educadísimos, como los de los campos de concentración. Las cámaras de gas habían sido construidas por ingenieros especialistas. Las inyecciones letales que les ponían a los ahí presos eran médicos o enfermeros titulados, certificados. Que niños recién nacidos eran asfixiados por asistentes sanitarios. Que mujeres y niños habían sido fusilados por gente con estudios, por doctores y por licenciados educadísimos. Lo que nos corresponde hacer cuando se habla de una educación integral es hablar con corazón. Primero el sentimiento y después la razón. Hoy ustedes vinieron aquí con emoción, la que sea, porque me los trajeron a fuerzas a escuchar. Los que vinieron por su propio bien venían emocionadísimos, venían con emoción. Somos emoción antes de ser razón. Entonces, lo que les acabo de compartir es mi reflexión sobre cómo he sido como orientador y cómo me ha servido descubrirme a mí para poder descubrir al que tengo enfrente. No lo puedo hacer de otra manera. Entonces, pues muchas gracias. Espero que mi reflexión interna les haya servido en algo para que reflexionen ustedes sobre qué están haciendo bien, qué están haciendo mal. No sean duros con ustedes. No sean duros con ustedes. Hemos hecho muchas cosas buenas y seguramente algún maestro, es más, hagamos este ejercicio. No me la digan. Yo recuerdo que esa es así, y entonces recuerden de algún maestro, recuerden cuando ustedes son maestros. Yo recuerdo, ¿qué recuerdan? Y eso que recuerdan es bien valioso. Y si tu recuerdo dice, yo recuerdo que un día saqué a un muchacho sin saber que tenía síndrome de Asperger, pues tu compromiso es estudiar ese síndrome de Asperger para que no se vuelva a repetir. Y nada más. Gracias.